lo mucho que me he demorado en grabar. He estado muy ocupado. Y bueno, principalmente lo que ahora es importante ver es estimador máximo verosímil e intervalos de confianza. Entonces voy a partir con el estimador máximo verosímil. No es algo tan difícil, es algo más metódico, es algo más de un procedimiento que tienen que seguir. Así que igual debería ser sencillo, entre unas grandes comillas. Estoy buscando un poco el ejercicio que podría presentarles. ¿Qué ejercicio podría hacer? Tuve un ejercicio que se hizo en una de las pruebas anteriores. Se lo anoto. Hablamos de el número X de veces que un conductor reprueba el examen práctico de licencia clase B1 hasta aprobarlo. Y nos dicen que es una variable aleatoria que es la siguiente función de probabilidad con parámetro alfa desconocido. Donde el alfa 1 menos alfa elevado a x. Y esto es si x va a ser igual a 0, 1, 2, 3 o hasta el infinito. Y que alfa es menor o igual a 1. Y va a ser 0 en otro caso. Entonces tenemos que determinar el estimador máximo verosímil de un parámetro alfa. Entonces lo que nos pide la A es determinar el estimador máximo verosímil de alfa si x1, x2, x3 y así hasta xn es una muestra aleatoria. ¿Ok? Ya. ¿Cómo se resuelven los estimadores máximo verosímil? Y creo que ya deberían saber porque pudieron haber visto la semana anterior. Pero vamos a repasarlo. Generalmente estos nos define una muestra aleatoria, primero. Entonces, nosotros vamos a definir una f, una función del conjunto de las muestras aleatorias. La vamos a definir. Y esto lo vamos a definir como una multiplicación de las funciones de cada una. De x3. Y así hasta la función de xn. Y esto lo definimos como el L de teta. Sabemos que L de teta, entonces, esto va a ser igual a la productoria de las funciones de x sub i. Bueno, y va a valer 1 hasta n. ¿Vale? Y esta f de x de i va a ser... Esto va a ser la función que vamos a tener acá. Entonces, va a ser igual a la productoria de alfa 1 menos alfa elevado a x. Vale. Luego, para aplicar el estimador máximo verosímil, primero vamos a aplicar el logaritmo natural a esta función. Nosotros al aplicar el logaritmo natural sobre L, el logaritmo natural de L de teta, bueno, en este caso del estimador que está buscando, que no es teta, es alfa. ¿Vale? La productoria se convierte en una sumatoria. Entonces va a ser la sumatoria de el logaritmo natural de alfa 1 menos alfa a la x. Entonces, logaritmo natural va a ser logaritmo natural de alfa más x logaritmo natural de 1 menos alfa. Luego lo vamos a derivar en base a nuestro estimador que estamos buscando, alfa. ¿Vale? Entonces hacer d de logaritmo natural de L de alfa sobre alfa. ¿Vale? Esto va a seguir siendo la sumatoria. Y ahora, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en el valor interno más x partido en 1 menos alfa. ¿Vale? ¿Y esto qué va a hacer? También lo podemos anotar como 1 partido en alfa por la sumatoria de 1 más 1 partido en 1 menos alfa por la sumatoria de x sub i. ¿Vale? Entonces la sumatoria de 1, eso va a ser n. Entonces lo vamos a anotar como n partido en alfa más 1 partido en 1 menos alfa por la sumatoria de los x. Y eso va a ser igual a 0 porque nosotros hemos derivado, es una derivada básicamente.
Entonces, ahora para hacer más fácil voy a multiplicar esto por el... Bueno, y nosotros después de aplicar la derivada, después de aplicarla, ya no está solamente el alfa, ahora es alfa gorrito, que es el estimador que estamos buscando. Entonces, ahora yo voy a multiplicar esto por mi estimador, 1 menos mi estimador. Entonces esto va a ser n por 1 menos el estimador más el estimador sumatoria de x igual 0. ¿Vale? Entonces yo puedo... sí. Puedo pasar restando, por ejemplo. Me va a quedar n, 1 menos el estimador, igual a menos alfa sumatoria de x. El n puede pasar dividiendo al otro lado, entonces me va a quedar 1 menos el estimador. Va a ser igual a menos alfa sumatoria de x partido en n. Que eso va a ser mi promedio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo pasar... Sí. Puedo hacer esto. Puedo dejar como el promedio menos el estimador es igual a menos 1, por ejemplo. Creo. O sea que no me estoy calculándolo mal. Porque esto va a ser menos... ya. Menos aquí partido en n. Y luego yo voy a... Porque esto ¿qué va a ser? Va a ser 1 menos el estimador más alfa x esto igual 0. ¿Cierto? Sí. Entonces esto va a ser 1 más alfa por promedio menos 1 igual 0. Creo que aquí tengo un pequeño error. Dejen, lo busco al tiro. Tengo acá en el cuaderno. Esto debería ser aquí. Entonces esto es igual a... Entonces creo que mi error estaba por acá. Porque... Ah, sí, aquí está mi error. Porque aquí hay un menos alfa y esto se debería estar por menos 1. Entonces va a ser menos aquí, será menos acá. Esto va a ser menos aquí, esto va a ser un más y un más. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser 1 es igual a más esto. Y 1 va a ser igual a estimador promedio más 1. Entonces mi estimador máximo verosímil va a ser 1 partido en el promedio más 1. Y esa sería como la respuesta para encontrar el estimador máximo verosímil. Ya, fuera de ese error, que me había equivocado un poco con la... con la derivada, bien. Ya, y la siguiente, que era la 1.2 de este, porque esta es la 1. Nos dice que de los registros que se tomó una muestra aleatoria sin conductores. Entonces tenemos una muestra aleatoria de 100 conductores. Ya. Entonces tenemos... Vamos a tener el número de intentos. Bueno, el número de veces que reprueba. Y tenemos la frecuencia en su pi. Entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 54 que reprobaron 0 veces, 27, 11, 5, 2 y 1. Entonces nos pide determinar la estimación puntual de 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. Eso nos pide. Ya. ¿Cómo realizamos esto? Esto es la parte de esto, igual esta parte es sencilla. Estimación puntual de eso, vamos a llamarlo como el estimador máximo verosímil de la función que nos están entregando acá. 1 menos alfa partido en alfa al cuadrado. Ya.
Entonces va a ser el estimador máximo verosímil de 1, que esto va a ser igual a 1, menos el estimador máximo verosímil de alfa, partido en el estimador máximo verosímil de alfa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el estimador alfa va a ser 1 partido en el promedio más 1. ¿Vale? El promedio va a estar dado por esta tabla de frecuencia que teníamos arriba. 0 por 54, más 1 por 27, más 2 por 11, más 3 por 5, más 4 por 2, más 5 por 1. Y eso tiene que estar dividido en los 100 conductores. Eso nos va a dar 0,77. Ya. Entonces de aquí volvemos. Esto va a ser 1 partido en 1,77. Y eso va a ser igual a 0,5649. Vale, entonces volviendo a esto, a lo del estimador máximo verosímil de la parte acá, a esto, va a ser 1 menos 0,5649. Pero ¿cómo hacemos para el alfa al cuadrado? Simplemente es el valor que te están dando y eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces va a ser 0,5649 al cuadrado. Y eso va a ser 1,36347. Ya. Eso es como un poco con estimador verosímil. Los pasos siempre van a ser lo mismo. De definir L, logaritmo natural, luego derivar y luego despejar. Siempre van a ser los mismos pasos. No tienen que cambiarlo ni hacer cosas muy distintas ni nada. Quizás se le compliquen al momento de derivar, pero deberían estar bien en general. Estoy buscando, porque hay unos apuntes aquí importantes que tienen que revisar. Ya. De aquí lo importante del estimador máximo verosímil. Claro, nos definen una muestra aleatoria de una población. Sí. Que tenemos que definir L del estimador como la productoria de la función que está en base a una X y a un estimador teta, alfa, beta, lo que sea. Entonces hay que derivar, aplicar logaritmo natural o logaritmo con respecto a cada uno de los parámetros e igualarlo a 0 para obtener el estimador máximo teta. Ya. Luego, porque nosotros podemos aplicar de esto, podemos aplicar derivando, derivadas, logaritmos naturales o logaritmos. Y esto es respecto a cada uno de los parámetros. Igualando a 0, nosotros vamos a obtener el estimador máximo verosímil de los parámetros que estemos buscando. Luego, cuando le pregunten por invarianza, van a referirse que el estimador máximo verosímil de una función t, una función en base teta, tiene que ser igual a la función del estimador del parámetro ese. Luego el insesgamiento. Ya. Sea teta gorrito, estimador de teta. Va a ser insesgado, sí. Insesgado, sí. El estimador del teta, la esperanza del estimador es igual al parámetro. Y va a ser sesgado o no insesgado si es que existe un sesgo de teta. O sea que si la esperanza del parámetro menos el parámetro es igual a un valor.
sea, y ese valor va a ser el sesgo del estimador. ¿Qué también pueden preguntarle? Pueden preguntarles, por ejemplo, respecto a lo que es varianza menor. Que es, por ejemplo, tenemos teta 1 y teta 2, gorrito, como estimadores de teta. Como estimadores de teta. Ya. Nosotros, entre varios estimadores insesgados, es más eficiente el de menor varianza. Entonces, entre insesgados, más eficiente el de menor varianza. Entonces básicamente está buscando que si la varianza del estimador 1 es menor a la varianza del estimador 2, entonces vamos a preferir el estimador 1. Y este va a ser preferido. Y luego vamos a tener el error cuadrático medio. El error cuadrático medio del gorrito. O sea, el error cuadrático medio de mi estimador del parámetro. Vamos a decidir cuál es mejor estimador entre uno sesgado e insesgado. Sesgado versus insesgado. Entonces, vamos a aplicar, por ejemplo, el error cuadrático medio. Sí, el error cuadrático medio del estimador del parámetro como la esperanza del parámetro del estimador menos el parámetro al cuadrado, o también como la varianza del parámetro del estimador más el sesgo al cuadrado. Entonces, esto igual es como un poco largo. No, bueno, este largo. ¿Qué vamos a tener? Que si por ejemplo tenemos dos estimadores, vamos a tomar el error cuadrático medio del estimador 1, por ejemplo, lo vamos a dividir con el error cuadrático medio del segundo estimador, por ejemplo. Y esto va a ser la eficiencia. Entonces, la eficiencia relativa de el segundo estimador con respecto al primero. Bueno, debería ser del primero con respecto al segundo, la verdad. Debe ser el primero con respecto al segundo. Si es menor a 1, el estimador 1 es más eficiente. Es más eficiente para estimar el parámetro. Entonces vamos a estar buscando que el error cuadrático medio de uno de los estimadores sea menor que el de el segundo. Eso es lo que estamos buscando. Ya, igual más adelante cuando hagamos ejercicio en la clase voy a hacer más ejercicio de estos temas. Ya. Y lo siguiente va a ser estimación por intervalos. Entonces vamos a tener estimación por intervalos. Es un... Deja de pensar cómo puedo explicar. Ya. Bueno, los intervalos de confianza... porque uno puede estimar por intervalo. Como por ejemplo con estimación puntual, por estadístico desconocido. Hay que buscar intervalos relevantes, intervalos de confianza,
nivel o coeficiente de covarianza para el parámetro de confianza. Entonces, nosotros vamos a tener un estadístico desconocido. Teta. Y se tiene un K1 y un K2 tal que la probabilidad de que este estimador esté entre estos dos valores va a ser de 1 menos alfa. Ya, eso como a nivel general. ¿Vale? Entonces, este intervalo resultante va a ser llamado nuestro intervalo de confianza. Donde este de aquí, esto de acá, va a ser llamado nuestro nivel o coeficiente de confianza. Entonces, va a ser nivel o coeficiente de confianza. ¿Vale? Y esto es para el parámetro teta. ¿Y esto cómo se nota? Se nota como el intervalo de confianza a un cierto nivel de un parámetro va a estar dado entre dos valores, K1 y K2. Eso como en general. El 100% por 1 menos alfa de los intentos construidos con muestra n entre cada uno de ellos con el resultado, valor del perímetro de los intentos para el resultado, valor de la medida proporcional. Entonces, por ejemplo, se fija esto, límites K1 y K12 tiene a través de los estadísticos o distribuciones muestrales. Bueno, detalles. Lo importante aquí es un poco el ejercicio, la verdad. Con muestra n distribuye entre cada uno de ellos. Ya. Voy a hacer un ejercicio un poco más pequeño. Esto igual no sé si lo habrán visto en clase, ojalá se lo hayan visto. Pero por ejemplo, vamos a ver un ejemplo básico de intervalo de confianza. Usualmente vamos a tener variables aleatorias que distribuyan normal 0,1 por si acaso. Bueno, y también no olvidar z promedio menos mu partido en la deviación estándar partido en la raíz de n. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener distintos casos con los que vamos a trabajar los estimadores de los intervalos de confianza. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de esos casos es, por ejemplo, una media desconocida, pero una varianza conocida. Eso cuando le presenten un ejercicio o estén haciendo la prueba, la pega de este tipo de ejercicios es saber cuáles son sus fórmulas, porque en su formulario les va a aparecer cuál es el parámetro que están buscando y si van a tener varianza conocida o desconocida. Entonces, para estas dos cosas tenemos que el intervalo de confianza va a estar dado por el promedio más menos z de 1 menos alfa medios por la desviación estándar por raíz de n. Y ahora voy al tiro a ver explicar esto de 1 menos alfa medios. ¿Qué pasa aquí? Nosotros obviamente vamos a dibujar los intervalos de confianza y posteriormente los test de hipótesis primero con una distribución normal simétrica, ¿vale? Donde aquí van a haber dos cotas. La cota interior va a ser nuestro nuestro nivel de confianza y el área esto va a ser alfa medios y esto va a ser alfa medios en términos de área. Entonces esta pequeña parte de acá es este valor en el punto de la tabla va a ser z de 1 menos alfa medios
Y este va a ser el Z de 1 menos alfa medios. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una muestra. Digamos 15, 16, 17, 19, 12, 10, 14, 13, 16 y 18. Eso va a ser nuestra pequeña muestra. Con distintos valores. ¿Ya? De aquí sabemos que nuestro promedio va a ser 15, por ejemplo. De la muestra, pero no sabemos el de la población, por ejemplo. Porque eso es lo importante. Nosotros podemos tener una muestra y sabemos el promedio, sabemos las cosas de la muestra. Pero con el intervalo de confianza nosotros nos queremos acercar a una estimación de dónde podría estar la media en la población total a estudiar. ¿Ya? Entonces vamos a dar una desviación estándar poblacional dada de 3. Entonces nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza al 95% de la media. Ya, sabemos que 1 menos alfa entonces va a ser 0,95. ¿Vale? Significa que alfa es 0,05. Alfa medios entonces va a ser 0,025. Entonces 1 menos alfa medios va a ser 0,975. ¿Vale? Recordar esto. Eso va a ser un porcentaje que nos van a dar. ¿Vale? Entonces, intervalo de confianza de mu al 95% va a ser igual a x más menos z de 1 menos alfa medios por desviación estándar partido en raíz de n. ¿Tenemos los datos? Sí. El promedio de la muestra, 15. Más menos. El z, vamos a estar buscando la tabla de z de 0,975. O sea, en la tabla completa vamos a estar buscando 0,975 y vamos a buscar los valores de aquí y los valores de acá. Ese va a ser 1,96 por 3 partido en raíz de 10. Y eso nos va a dar un intervalo de confianza de 13,14 y de 16,85. Significa que la media poblacional va a estar entre medio de 16,85 y del 13,14. Y esto es con un 95% de confianza. ¿Vale? Y van a haber muchos más ejercicios que van a ver que le van a cambiar las cosas. Pues le van a preguntar por, no sé, ¿cómo se dice? Proporciones, por ejemplo, la media o la varianza. Así, muchos casos. Claro. Esto en general es más sencillo. Esto es simplemente encontrar los datos, saber qué aplicar, aplicar la fórmula y resolver. Y no tiene otra maña más que eso. ¿Vale? Y lo otro que nos quedó por ver, y esto, intervalo de confianza, como es más importante, lo voy a ver durante las clases de la semana, es ver lo que son las medidas de dispersión. Ya, esto es una materia que a mí en lo personal no me gusta mucho enseñar porque la encuentro fome, pero vale. Entonces vamos a tener medidas de dispersión. De dispersión. Por ejemplo, como las medidas de tendencia central usualmente pueden dar información no lo más correcta. Por ejemplo, el promedio, la media o la moda acerca de las observaciones. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, vamos a tener dos grupos. Vamos a tener el grupo 1 y el grupo 2. Entonces esto va a ser 4, 3, 5, 6, 4,
5, 5, 7 y 6. Y vamos a tener 1, 4, 3, 5, 6, 8, 2, 7. 1, 4, 3, 5, 6, 8, 27, 59. Y tengo 4, 3, 5, 6, 4, 5, 5, 7, 5, 6. Ya. Para ambos grupos de datos separados, por decirlo de así de una manera, vamos a tener que para ambos el promedio o la media aritmética es igual a 5. ¿Ya? Pero de distintos, se generan distintos gráficos. Por ejemplo, gráficos con puntos. ¿Ya? Por ejemplo, podría ejemplificarlo haciendo el gráfico de puntos, por ejemplo. Para G1 tendría el más pequeño aquí parte del 3. Entonces voy a hacer que parta del 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 3 tengo solamente uno, así que va a ser un 3. 4 tengo 1, 2, 1, 2. El 5 tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 6 tengo 2. Y el 7 tengo 1. Para el grupo 2, de una forma más o menos similar, el más pequeño aquí es el 1. Bueno, aquí iría el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo un 1, tengo un 2, tengo un 3, tengo un 4, tengo un 5, tengo un 6, no, tengo dos 5, tengo 5, 5, tengo un 6, tengo un 7, un solo 8 y un solo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Entonces fíjense que a pesar de que el promedio sea el mismo, son dispersiones de datos distintas. ¿Vale? Para ambos casos son simétricas en respecto al 5. Pero podemos decir que en el grupo 1 hay una menor dispersión de datos que en el grupo 2, por ejemplo. Entonces la variabilidad de los puntos respecto a la media es distinta. Entonces, medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos obtenidos para los sujetos. Entonces, vamos a tener que una baja dispersión de datos significa que son más homogéneas. Y si tenemos una alta dispersión de datos, va a ser heterogéneo. Lo otro es ver lo que es la amplitud, el rango, por ejemplo, el recorrido, el rango intercuartílico, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y esas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, lo que es amplitud. Esto es más que nada conocimiento, materia que tienen que ver, pero en la prueba muy pocas veces se pregunta. Es una distribución escalar de medidas entre valores menor y mayor. Entonces la amplitud se define como el rango, que va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, el rango de G1 va a ser 7 menos 3 es igual a 4. Y el rango del grupo 2 va a ser igual a 9 menos 1 es igual a 8. Esto significa que esto tiene los datos más dispersos. Un segundo. Ya, entonces eso con el rango. Es poco utilizado porque no es muy estable. Entonces, me lo sirve por lo menos para ver un poco el tema de la dispersión de los datos. Más o menos
qué tanto podría estar comparándose. Pero no es tan fiable porque simplemente estamos mirando lo que son los extremos de los datos. Podríamos tener algo súper extremo, pero claro, sus datos pueden estar más dispersos y haber más complicaciones. ¿Qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, lo que es el rango intercuartílico. O RI, que también lo llama RI. Que esto va a ser la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Entonces básicamente RI lo van a definir como el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y esto es la longitud del 50% del 50% de la distribución de los datos. ¿Vale? O básicamente, si lo ven en percentiles, el cuartil 3 también podría ser el percentil 75 y el cuartil 1 el percentil 25. Entonces, utilizando con mayor frecuencia esto, se acompaña de la mediana, cuando los valores extremos hacen poco recomendable el uso del promedio. Entonces, se basa en la mediana, más que nada. Entonces, esto va a ser basado en la mediana. No permite hacer una interpretación precisa de un valor dentro de la distribución. No interviene en relaciones mantenidas e infinitas de distribución. Es como si tenemos datos infinitos, muy difícil calcularlo. Y utilizamos para esto el diagrama de caja usualmente más que otras cosas. Y ya en cosas que sí vamos a ver más, que sí se van a ver más, vamos a estar viendo lo que es la desviación estándar o típica. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ver. Aquí está, ahí me perdí. Entonces, desviación estándar o típica. Sí. Sí. Lo vamos a definir como S va a ser igual a de la sumatoria de los x sub i menos el promedio al cuadrado partido en n y eso en raíz. Esa va a ser la desviación. Ese conjunto de datos x a x1, x2, x3, xn. Se eleva para hacerlo positivo. Recordar que bueno, la raíz cuadrada para que la media resultante tenga la misma unidad de medidas que la variable también. Tenemos que a mayor S de desviación estándar tenemos mayor dispersión de datos. ¿Vale? Luego tenemos que la varianza se va a definir como la desviación estándar al cuadrado, que esto simplemente es la sumatoria de xi menos el promedio al cuadrado partido en n. Y luego vamos a tener el concepto de la varianza de la población. Poblacional. ¿Ya? Y esto va a ser la sumatoria de los x sub i menos el promedio de la población al cuadrado partido en el total de la población. ¿Vale? Por eso es diferencia entre n pequeña y n mayúscula. Luego vamos a tener el concepto de varianza corregida. ¿Vale? Varianza corregida, que vamos a ser utilizada en la inferencia estadística como la estimación de la varianza poblacional. Entonces esto es estimación de la varianza poblacional.
Y esto va a ser básicamente nuestra, para el curso, la varianza muestral. Que va a ser s al cuadrado es igual a la sumatoria de xi menos x promedio al cuadrado partido en n-1. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar las varianzas? Es que es una interpretación más precisa de los valores dentro de la distribución, y la desviación se utiliza como promedio, pertenece a un sistema matemático que permite realizar cálculos o sucesiones en métodos estadísticos más avanzados. Y luego entraríamos en propiedades de la desviación estándar, pero esas ya son como igual un poco conocidas. Pues si se suman todos los valores si se suma una constante a todos los valores de una variable, el promedio aumenta en esa constante, pero la desviación estándar permanece igual. ¿Vale? O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, para la desviación estándar, por ejemplo, de valores suman una constante, el promedio aumenta en esa constante, pero la desviación estándar se mantiene igual. ¿Vale? Si multiplicamos cada valor por una constante, si vamos a multiplicar cada valor por una constante, el promedio y la desviación estándar se amplifican en ese valor. ¿Vale? Y claro, la desviación estándar de una constante es igual a 0. Luego, si podemos definir una función, por ejemplo, y es igual a más b por x, entonces la desviación estándar de y va a ser b por la desviación estándar de x, siendo a y b constantes. Entonces, para datos tabulados, tenemos la varianza va a estar dada por la sumatoria de xi menos x promedio por n sub i partido en n-1. Y la desviación estándar simplemente va a ser lo mismo, pero en raíz. Si están tabulados, es intentando en clases. Claro, S y S cuadrado son aproximaciones, ¿vale? Donde X es el valor de la variable discreta en una tabla o la marca de clase en el intervalo I. ¿Vale? Eso. Bueno, y lo último de esto, que ya con eso podríamos estar terminando, que sería lo que es el concepto del coeficiente de variación, que igual lo vamos a ver más a utilizar. Entonces, coeficiente de variación, CV, es una medida relativa a la variabilidad. Por ejemplo, el coeficiente de variación de una variable x va a ser la desviación estándar de x partido en el valor absoluto de x. ¿Vale? Debería ser, si mal no recuerdo, en el promedio. Sí, es el promedio. ¿Vale? Esto nos sirve para comparar la dispersión de variables con datos en unidades distintas, ya que no depende de la unidad de medición de las variables. Esto no depende de la unidad de medición de las variables. Entonces pueden comparar peras con manzanas y pueden compararlo. También pueden compararlo con la misma dispersión. O sea, son la misma unidad de medida, lo pueden comparar también. Y es una dispersión relativa. Compara conjunto de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Entonces, es como si le sacaran
por ejemplo, un símil. Sacar promedio, no promedios. Relación, por ejemplo, no sé, altura-peso, por ejemplo, y pueden hacerlo con valores, unidad de medida distinta y cosas así. Claro, con esto pueden calcular de todo con todo. ¿Vale? Y esto... aquí había un concepto que era a mayor coeficiente de variación, la muestra es más homogénea. Eso también es importante. Coeficiente de variación, muestra más homogénea. Ya, y eso va a ser la clase. Muchas gracias. Nos vemos.